¿Cómo están, estimados amigos de este canal YouTube? En el Perú vivimos una crisis de múltiples facetas. Todo el mundo asistimos a una crisis sanitaria que nos ha golpeado mucho y nos cortó el ritmo de crecimiento que habíamos venido teniendo con baja inflación y menor pobreza durante 20 años, eh, y nos hizo retroceder en esos niveles de pobreza por lo menos en 10 puntos. Pero a esa crisis sanitaria de la que todavía no salimos y que todo el mundo está siendo afectado por ella, y a esa crisis económica producto de la crisis sanitaria, se agrega en el Perú una crisis política, una crisis de las instituciones, una crisis de los liderazgos, una crisis de las ideas. Vivimos en este momento de la historia republicana del Perú un verdadero oscurantismo, caracterizado lamentablemente por la predominancia de mediocridad, ignorancia, cálculo político, demagogia, populismo, corrupción. Yo soy normalmente una persona que, como verán en los muchos videos que tengo publicados, trato de mantener un equilibrio, trato de no adjetivar, trato de razonar con base a datos. Tengo una opinión, obviamente no soy una persona que eh, está digamos, fuera de una posición. Mi posición es una posición demócrata, defiende las libertades y que defiende también la justicia social. Me ubico ahí. Y entonces, claramente, la experiencia de muchos años en la actividad pública, en la actividad política y en la actividad privada y académica, debo lamentablemente reafirmar lo que les acabo de decir. Vivimos en el Perú del 2022 un claro oscurantismo, como todos esos elementos que he planteado, y que se expresa principalmente en una ausencia de nuevas ideas. Así como en el siglo XX en el Perú surgió la generación del 900, que dio tantas luces al siglo XX de este país en términos de todas las artes, las ciencias y la política. Todos los prohombres y pensadores que hemos estudiado y que hemos eh, analizado e incluso conocido surgieron en esos años y desde diferentes perspectivas ideológicas, políticas y científicas o artísticas, trataron de plantear lo mejor para el Perú. Y esa es la democracia. Y esa es la manera como debemos afrontar los desafíos que un país tiene, que una sociedad tiene. Pero en estos momentos tenemos una situación muy caótica en el Perú. Entiendo que para quienes nos ven desde el exterior, un poco difícil de explicar, porque el Perú es eso, es un país de grandes contradicciones, de grandes oportunidades y esperanzas. Un país milenario, con más de 5.000 años de civilización, un país megadiverso, un país extraordinariamente rico histórica y culturalmente, un país con gente buena, como las que hay en los otros países de América Latina, por supuesto, pero que en los últimos años ha venido eh, debilitando sus instituciones, alejando la política de la gente, descuidando la formación de nuevos cuadros, de nuevos líderes, no preparando, no entendiendo las ideas que se necesitan para este tiempo, el siglo XXI, y no para el siglo pasado. Las necesidades de la población hoy, que tienen que ver, por ejemplo, con un inaceptable no acceso al agua potable y al saneamiento de todavía millones de peruanos,
o de una educación que en mucho no es de calidad, o de una salud que no es ni preventiva siquiera y que ya es recuperativa tarde, con servicios de salud que claramente no logran lo mínimo que necesita dignamente una persona en nuestro país. Y en medio de esas carencias de infraestructura, carencia de ideas, de nuevas propuestas, de planteamientos basados en datos, de estudios mínimamente rigurosos, de propuestas que salgan de un mínimo consenso basado en la escucha y el respeto del otro, en falta de diálogo. Estas circunstancias han hecho que en los últimos años, no solo con el presidente Castillo, se vaya generando una crisis de los liderazgos, una crisis de la política, una crisis de las instituciones de la democracia, una crisis que hace que lleguemos, ahora sí, a resultados como este último año con el gobierno del presidente Castillo. A eso le llamo yo el oscurantismo. Y así como el oscurantismo tuvo su siglo de las luces, ¿no? Tenemos que esperar un renacimiento, pero que tiene que venir de una autocrítica de todos los involucrados. Tenemos que hacer una autocrítica. Al mismo tiempo, tenemos que hacer una propuesta de acción en lo que corresponda, donde nos toque. Acción no solamente significa estar en el gobierno, tener el poder, eso claramente obliga a la acción, pero la acción se puede desarrollar también en la actividad privada, en la actividad académica, en los medios de comunicación, en las redes digitales. Los peruanos tenemos que despertar. No podemos seguir así. No es justo, digamos así. No nos merecemos seguir así. No es un problema, estimados amigos, de recursos financieros. No nos sobran, pero tampoco estamos bien. No es un asunto de solamente, digamos, presupuestos mayores o menores, tamaños mayores o menores de la inversión. Es un tema de gestión, es un tema de capacidades, es un tema de políticas de Estado, es un tema de tener tiempo para pensar en el Perú y en los peruanos. Hay que salir de este oscurantismo. Es una necesidad fundamental que hagamos el propósito de salir. No solamente de la crisis política en la que nos encontramos, de la cual claramente hay que salir, democrática y constitucionalmente, lo recalco porque es necesario, pero también salir de las otras crisis, de la crisis de valores, de la crisis de la institucionalidad, de la crisis de los liderazgos, de la crisis de la confianza. Tenemos que hacer un esfuerzo y ojalá podamos lograr que así como una generación del 900 en las primeras décadas del siglo XX iluminó todo el siglo para el Perú, así también haya una generación nueva que nosotros nos hemos encargado de que no pueda hacer su tarea, de que no quiera hacer política, de que le parezca algo inadecuado tomar decisiones de gobierno con la marca de la ineficiencia, de la corrupción y del engaño. Esto es dramático. Quienes somos demócratas de corazón, de convicción, quienes creemos en las libertades, pero también creemos en la gestión pública adecuada, tenemos que hacer el esfuerzo para que estas nuevas generaciones puedan tener el rol que ya les toca y que no han podido asumir todavía, que estas instituciones, estos liderazgos, estas prédicas de un siglo pasado, siguen siendo las características que hoy todavía vemos en la acción política. Salgamos del oscurantismo. Todos tenemos algo que ver en esta tarea. Gracias.